Hola, mi nombre es Simón Salgado y hoy les voy a hablar sobre la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana. Comencemos con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1910 y 1920 en México. Fue un movimiento social y político que buscaba reformas importantes en las áreas como la tierra, los derechos laborales y la justicia social. Algunos de los líderes más importantes en esta revolución fue Emiliano Zapata, Pancho Villa y Francisco Madero. Su régimen se caracterizó por su autoritarismo y largos periodos en el poder, lo que los llevaron al estallido de esta revolución. Victoria Huerta. Huerta asumió la presidencia en 1913 tras un golpe de Estado. Su régimen fue considerado como una dictadura impopular y su gobierno fue breve debido a la resistencia y oposición que tuvo. Venustiano Carranza. Carranza fue uno de los líderes revolucionarios que ocupó la presidencia entre 1917 y 1920. Aunque se le considera como un presidente legítimo, sus mandatos también fueron en algunos aspectos autoritarios. La primera fase de la Revolución Mexicana fue una lucha contra el régimen de Porfirio Díaz y su autoritarismo. La segunda fase de la Revolución Mexicana estuvo marcada por la fragmentación y la competencia por el poder entre las diferentes facciones revolucionarias. Bueno, ahora a continuación vamos a hablar de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue un resultado de la combinación de factores sociales, políticos y económicos, así como el liderazgo de Fidel Castro. La etapa inicial fue en 1953 y 1958. Ese asalto estuvo liderado por Fidel Castro y su hermano Raúl. Este asalto salió como un fracaso, pero aún así marcó el inicio a la resistencia contra el régimen de... Este asalto estuvo liderado por Fidel Castro y su hermano Raúl, aunque salió como un fracaso, marcó el inicio de la resistencia contra el régimen de Fulgencio Batista. Continuamos con el triunfo de la revolución. El 1 de enero de 1959, las fuerzas de Castro tomaron La Habana, la capital de Cuba. Después de una serie de éxitos militares y deserciones en el ejército de Batista. Esto marcó el derrocamiento de Batista y el triunfo de la revolución cubana. Pero eso no termina aquí. Luego del triunfo de esta revolución sigue la consolidación del poder entre 1959 y 1961. Tras la toma del poder, Castro asumió el cargo de primer ministro y comenzó a implementar reformas, incluyendo la nacionalización de empresas y tierras. Seguimos con la crisis de los misiles en 1962. En octubre de 1962, la crisis de los misiles cubanos trajo consigo una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética debido a la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Continuamos con la consolidación del régimen socialista, que tuvo lugar en las décadas entre 1960 y los 2000. En las décadas siguientes, Cuba se convirtió en un estado socialista con una economía planificada, una educación y atenciones médicas gratuitas, pero también un régimen de partido único con limitaciones a las libertades políticas. Ya por último tenemos el periodo post-Fidel, desde el 2008. Fidel Castro renunció al cargo de presidente en 2008 debido a problemas de salud y fue sucedido por su hermano Raúl. Cuba ha experimentado algunas reformas económicas desde entonces, pero el sistema político se ha mantenido en gran medida sin cambios.